Hoy terminé el librito, porque es un librito chiquitito, finito, y es parte de la colección de libros que se llama de la Triple Alianza, y esta primera se llama Despojos del Paraguay, de Fabián Torres Chamorro. Donde cerca del cierre dice, especular sobre lo que sería Paraguay sin esa guerra estaría para la ficción. Abrir las heridas del pasado solo arrastrarían sus prejuicios y la latente xenofobia. Miremos el futuro en común, una guerra, miremos el futuro en común. Es la reflexión que baja, porque realmente cuando terminas el librito estás así tipo, voy a matar un brasilero, un argentino, tipo, sí o sí antes de morir. No sé por qué salí así. Siempre que estudias historia del Paraguay, salí con esa energía, chicos, pero no vamos a hacerlo, no estamos diciendo que lo hagan. Ay, todo se tiene que explicar en este mundo. Una guerra que empezó para defender al Partido Blanco uruguayo, ¿sí? De la ambición del imperio. El primer objetivo de esa, cómo inicia, es esta. O sea, para López manda un ejército, ¿sí? De 12.000 hombres, para defender al Partido Blanco uruguayo que estaba siendo sometido por el imperio brasilero. Entonces, esa guerra ya había terminado en dos batallas, en la que perdimos en Corrientes y en Uruguayana. ¿Sí? Ahí se exterminó, ahí ya no había chances de que López pueda seguir enviando refuerzos para esa guerra. Entonces ahí terminó esa guerra, porque ese objetivo de guerra finalizó ahí. Paraguay ya no tenía forma de ayudarle a Uruguay, ya no tenía forma de combatir afuera, ya no tenía ejército. ¿Sí? Porque les digo, murió la ofensiva paraguaya. Ergo, no teníamos cómo defender a los uruguayos. Cagamos, ¿sí? Sin embargo, este objetivo abrió otro link, ¿sí? Que era el objetivo donde estaba el tratado secreto de la Triple Alianza, tratado del cual López se entera un año y medio más o menos después, ¿sí? Que ya había empezado todo. Y ya para ese entonces la intención era, en pocas palabras, hagamos mierda al Paraguay, ¿sí? Hagamos mierda al Paraguay. La guerra y la posguerra para Paraguay fueron realmente una cosa penosa. Penosa, penosa. Esa posguerra es brutal. Es increíble cuando lees que la capital se fue trasladando a Luque, luego reventaron Luque, entonces se fueron a Piribebuy, que fue la tercera y última capital, porque casi al toque ya los aliados entraban a la capital. Ahí ya se colocaron. Y empezaban ahí a tragar todo lo que venían. Los soldados brasileños saquearon, prendieron fuego todo, como si fueran una especie de comandados por Atila. Unos cuantos Piti Álvarez que habrán parido el Paraguay en ese entonces. La posguerra tuvo mucho que ver con cómo se levantaba el país. Cómo levantás un país que hiciste mierda, de qué manera. Si bien Brasil en ese entonces convenció a Argentina a ir a la guerra porque le iba a ceder mucha tierra paraguaya, a la hora de oficializar esto, Argentina dejó de tener el apoyo brasileño. O sea, Brasil eran muy buenos negociando con Paraños, pero no. Y le prometió, sí, se van a quedar con todo el Paraguay, también le dijo a la Argentina, pero en verdad su intención era también, aparte de hacer mierda al Paraguay, era debilitar a la Argentina. Y acá es donde se divide, en cierta forma, el país, Paraguay. O se empieza a dividir. Los que, como Falcón, José Falcón, a la hora de negociar se apoyaba en papeles y por otro lado, se apoyaba en papeles y tipo, este es nuestro derecho y peleaba por eso. Y por otro lado, los que, como Loizaga, apoyado por Bautista Gil, paraguayo, estaba como aliado al imperio brasilero, ¿sí? Veían necesaria la alianza al imperio brasilero de Paraguay para poder salir adelante. Entonces, imagínate que Gil, presidente, tira esto en un discurso diciendo, echarse en brazos del Brasil es salvarse. Desprenderse del Brasil es perderse. Esa era la filosofía que estaba manejando nuestro presidente en esa época. Entendible, porque la guerra nos hizo mierda, como les digo. Y los que volvieron o sobrevivieron vieron un país en ruinas y vieron cómo morían los chicos de hambre en la calle, cómo eran secuestrados, cómo eran llevados a otra parte, cómo las mujeres eran violadas por las fuerzas aliadas, ¿sí? Entonces no quedaba de otra, en cierta forma. Al Falcón lo terminan sacando diciendo, con elementos como Falcón, que no son sino ruinas de una tiranía muerta para siempre, no se puede aspirar a entrar a una marcha regeneradora como lo necesita el Paraguay. Entonces confrontaban estas dos ideas. Muy fuerte, porque Falcón, como te digo, pedía lo justo, lo que era justo para el país según los papeles, ¿sí? En la guerra. Estos eran territorios que ustedes ya reconocieron, que ya oficializamos, pero ahora nos quieren sacar esto, ¿sí?
Pero el país no estaba para discutir, no estábamos en posición para discutir, sino para buscar soluciones rápidas. Y acá es donde la discusión de la historia se vuelve apasionante y es donde la historia del país da gusto discutir esta parte porque entras a buscar ese otro margen para poder defender una posición o la otra. Igual hoy quiero destacar un caso que me llamó mucho la atención, que está sobre el final del libro, donde Sosa, que es un pibe al cual le mandan a negociar a Río de Janeiro los límites con Argentina. Ya habíamos empezado a ver los límites con el Brasil, ahora empezaban los límites con la Argentina. Argentina, que tenía Mitre, manda a Tejedor, que es un tipo de esos porteños densos, prepotentes, arrogantes, porque están en las escrituras de cómo era. Argentina quería el Chaco paraguayo, o sea, porque eso era lo que habían convenido en la Triple Alianza. Es lo que le había prometido Brasil. De hecho, hasta mandó y puso un gobernador en ese entonces a que maneje las tierras, ¿sí? Entonces Sosa va Sosa, se manda a Sosa con su señora, dejando sus 2 hijos chicos con la suegra y 2 hermanos chicos también. Todo con la promesa del presidente Juan Bautista Gil de que el Paraguay se iba a encargar de su familia acá y que le iba a enviar guita ya para que vaya, porque era una cuestión de negociaciones de 5 meses. El man va con la señora, pero no es que va con la señora así como van acá con la señora para salir a comer rico y ese tipo de cosas. No, va con la señora porque no tenían escribiente y la mujer hacía de escribiente en los casos que necesitaba. No va con una delegación, sobre todo para ir cumpliendo los protocolos. Sosa, como te digo, no recibe plata de Gil en ese entonces. Entonces Brasil le presta plata, porque a Brasil le interesaba un tipo como Sosa para poder cumplir con sus pretensiones. Luego de 6 meses, recién Paraguay le envía algo de plata a Sosa para pagar su deuda con el Brasil. Pero bueno, la cosa igual seguía y seguía los gastos. Y Brasil seguía bancando. Entonces Paraguay después, otra vez en la segunda tanda, manda otra vez una guita, pero ya no manda una guita suficiente. Entonces queda en deuda ya Sosa con el Brasil y queda siendo una especie de marioneta para el Brasil. Que Sosa queda completamente abandonado del gobierno. ¿Qué pasó? A Sosa lo hicieron mierda. Brasil hacía lo que quería y negoció lo que quiso con Sosa. Y Sosa, cuando iba a negociar con Tejedor, Tejedor dijo, bueno, no, pero vamos a negociar vos y yo, paraguayito. ¿Escuchaste? Le vas a sacar lo de la fuerza aliada acá en este mes de trato. Entonces, ¿qué pasó? Sosa terminó entregando todo lo que había, man. ¿Entendés? Todo lo que quisieron y queremos esto y tomá, lleva esto, que me chupa un huevo. Queremos la nueva olla y lleva la nueva olla, brother, que me calienta. Las 3 Libertadores y lleva las 3, me chupa un huevo. Perdió todo Sosa. ¿Qué pasó? El puto de Gil, tengo que decirlo, y Jovellanos terminan declarando a Sosa de traidor de la patria. O sea, el men se fue con la mejor intención, pero no tuvo ningún apoyo, entonces le hicieron mierda. Entonces, no solamente no le bancaron los gastos de su familia acá, sino que Sosa tuvo que vivir exiliado hasta que después recién pudo llegar a venir a Paraguay. Te digo, o sea, Sosa terminó hasta entregando la choclotorta a la Argentina en esa negociación. Vivió exiliado hasta que pudo volver. La historia del Paraguay, luego de esa guerra, es una especie de es lo que hay con sálvese quien pueda. ¿Sí? Es lo que hay con sálvese quien pueda. Después la historia del Chaco, la historia del Chaco con Argentina se define con Rutherford Hayes y es por eso que tenemos Villa Hayes o Villa Hayes en Paraguay, pero eso es otra historia. Cuando iba leyendo este libro y leía todos los destrozos que sufrieron las ciudades, yo creo que solamente se comparan con los destrozos que sigue cometiendo la mafia corrupta enquistada en este país. Aceptar, como decía Barrett, que el infortunio se enamoró del Paraguay, es quizás solo ver cómo sacar lo mejor de lo peor. Bienvenidos al show de Pope.